Buenas noches, este es el segundo bloque de su programa Código Abierto con Jorge Bocio y Carlos Guamán. ¿Cómo está Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge hablando. Bueno, como le decíamos en el bloque anterior, Carlos y DN Consultores han presentado su informe sobre Colombia, Chile y Perú, zona de oportunidad para las TIC en Sudamérica, ¿no? Aquí, no sé si ellos logran ver, esta es una copia de la carátula del informe, ¿no? Es un informe muy interesante sobre el mercado de telecomunicaciones y de TIC en general en Sudamérica y básicamente en esos países. Carlos, cuéntanos el alcance de este informe. Sí, claro que sí. Vale la pena comentar cuál es el propósito y cómo así nos pareció que era útil pensar en un informe de esta naturaleza. Y la idea es que en el contexto sudamericano tenemos una combinación de clima de inversiones a nivel económico y el clima específico en el sector de telecomunicaciones que vale la pena analizar porque van de la mano. Entonces hay un país que es el más grande de la región, que es Brasil, que tiene una propia hoja de ruta, un propio derrotero. Es casi como un continente por sí solo. Entonces, cuando uno analiza Sudamérica, en realidad habría que ver por un lado Brasil y por otro lado el resto. Entonces, en ese sentido, lo que hemos identificado como parte de nuestra actividad de mirar los mercados de telecomunicaciones es que esos tres países, Colombia, Chile y Perú, comparten una interesante cantidad de características en común, sobre todo en la parte económica, o sea, clima de inversiones, y en buena medida en la parte de mercado de telecomunicaciones, pero con una diferencia de matices entre los tres. En conclusión, los tres como paquete se distinguen de todo el resto de países, y lo que hacemos en el informe es analizar cuáles son esos factores que permiten que el crecimiento del sector y de la competencia en esos tres países sea muy superior como desempeño al resto de la región. Pero entre los tres tú ves diferencias en el rendimiento, o sea, a lo mejor Colombia, me parece, tiene una velocidad mayor a la de Perú. Es correcto. ¿No? Chile comenzó antes. Perú comenzó segundo, y Colombia tercero, pero creo que Colombia tiene una velocidad mayor. Exactamente, es el tipo de cosas que analizamos en el informe. Entonces, en buena cuenta, al final del informe de lo que llegamos es a sustentar qué factores explican por qué Colombia y Chile están bastante adelante y por qué Perú, que tiene un clima de inversiones inigualable, es decir, un crecimiento económico muy robusto ya por muchos años y mucha estabilidad económica a nivel de precios, inflación, tipo de cambio. ¿Por qué Perú tiene una gran oportunidad que implica que a nivel del sector habría que capitalizar y rápido? Sí. Y ahora es interesante, a mí me llama la atención, digamos, algo que ya cada vez se perfila más, ¿no? Es como que Colombia, Chile y Perú termina siendo como una especie de bloque natural diferenciado dentro de la región, ¿no? Exactamente, sí, y que se traduce en ese sector. Esos son los sectores en que más nítidamente se ve, probablemente también en la banca y en el mercado de valores. En el mercado de valores, ¿no? Sí. Sí. Es por la naturaleza, porque está puesta a la economía de mercado, a la apertura de TLCs y tal, ¿no? Sí, si vamos detrás, lo que tenemos es que la filosofía económica que está presente en los tres países es bastante similar, ¿no? Claro, y vienen teniendo crecimientos sostenidos en los últimos años de manera parecida, ¿no? Exactamente, sí, se asemejan entre. Y como parte de ello también hay acuerdos comerciales que no es casual, precisamente es lo que analizamos en el informe, que ocurren entre los tres, o hay un acuerdo que es entre los tres países más México, ¿no? Y a nivel económico, a nivel comercial quiero decir, a nivel también de mercado de valores, etcétera, ¿no? Cuéntame antes de entrar a decir, las características básicas. ¿Están los mismos operadores en los tres países? Si entramos al sector de telecomunicaciones, ya es donde, les decía, la mitad se parece y la mitad no, ¿ya? Mira, lo que iría, no sé si podemos mostrar una de las láminas que es la número 5. Mencionábamos hace un rato que el crecimiento económico y la estabilidad se asemejan bastante. Eso se traduce en que los tres países, junto con Brasil, sean los únicos de Sudamérica por ahora que tienen la calificación de grado de inversión. Grado de inversión, como sabemos, es una calificación que agencias de riesgo internacionales asignan a los países para medir precisamente el riesgo que tienen para las inversiones internacionales. Y tenemos ahí toda la calificación, son tres agencias de inversión, Moody's, Standard & Poor's y Fitch son los nombres de las agencias, y tienen calificaciones que, así como la nota en el colegio va del 0 al 20, en este caso va desde AAA hasta la letra C, ¿no? Esta de arriba para abajo, la zona en gris es la que no llega a tener el 11 o el 13 con el que estás aprobado, y hacia arriba toda la zona en blanco, y vemos ahí que Chile, Perú y Colombia mencionadas son los tres que ya están
muy bien calificados, o sea, pasan la prueba. Chile más arriba que todo el resto, por lo que mencionabas, Jorge, que ya lleva una buena cantidad de años de solidez económica. Y Perú y Colombia los nuevos. Perú hace 5 años no estaba en zona de grado de inversión. Hoy lo está y ya está en el segundo nivel. Y Colombia le sigue. Entonces, esto refleja... Hoy día además Standard Poor's ha elevado la calificación de riesgo de Perú, ¿no? Según veo en el portal de la Mula, la parte económica. Qué buen portal. Nos mantiene, sí, no, acaban de subir la calificación a BB+, ¿no? Entonces, digamos, se acerca a los otros países. Se acerca, sí, y bueno, es irónico que, por ejemplo, Perú ya tiene un nivel de calificación similar a Telefónica, pero es un dato anecdótico, ¿no? Entonces, estos 3 países ya están muy sólidos en esa zona. Y es un común denominador. Vemos que todo el resto, por ejemplo, el segundo país más grande en Sudamérica, que es Argentina, está claramente fuera del grado de inversión. Venezuela, que es otro país con un PBI más grande que Perú, también está fuera del grado de inversión, precisamente por lo que comentábamos sobre cómo orientan sus políticas económicas. Entonces, Colombia, Chile y Perú, económicamente, están en esa zona. Si ya lo aterrizas al mercado de telecomunicaciones, ¿qué es lo que tú tienes? Siempre es importante, como sabemos, en el sector, la parte de crecimiento, o sea, de la cobertura, cómo andamos, y la competencia, que son los grandes objetivos en las políticas públicas del sector. Y en cuanto a la cobertura, que es un concepto de oferta, si lo traducimos a la demanda, cómo es el crecimiento del sector, en los 3 países crece 2 dígitos en los últimos 5 años. O sea, crece bastante robusto y, una vez más que todo el resto de la región. Brasil es un mundo aparte que no vale la pena tomarlo para la comparación, ¿no? Entonces crecen bastante. Donde surge la diferencia es en la parte de competencia. Y por ejemplo, mencionábamos una lámina que es la número 11, si la podemos mostrar. Es interesante anotar que la competencia significa, entre otras cosas, no, la siguiente, por favor. Significa, entre otras cosas, que hay operadores de cada país en el sector de telecomunicaciones. Esto es, si podemos ir a la lámina, no es la que tenía yo, el número 11, donde aparecen operadores, es la anterior a aquella. Vemos que en cada país, en el caso de Chile y Colombia, hay un operador nacional. En el caso de Chile es Entel, y en el caso de Colombia es ISA Internexa, que son operadores del país con presencia en el sector de telecomunicaciones. Y no solamente eso, sino que estos operadores tienen presencia. Entel es empresa privada. Es una empresa privada chilena, sí, con capital mixto chileno. ¿Entel? Sí. Entel es una compañía totalmente chilena, pertenece a un fondo de inversión de origen chileno. Ya. Que, como todo fondo de inversión, podrá tener capitales extranjeros, pero en buena cuenta es controlado por capitales chilenos. Entonces, Entel es una compañía chilena que tiene una posición importante, compite frente a frente con Telefónica. Claro, en Chile tiene un peso menos importante, es el 4º operador. Y en Colombia tenemos un operador como Internexa, que es un operador de transporte mayorista, una red nacional. Pero lo importante es que, además de que existan operadores nacionales en estos países, además invierten en estos otros 2 países. Entel está en Perú, a través de Americatel, y está muy voceado como un candidato serio para futuras licitaciones de espectro en Colombia. Entonces, una empresa de telecomunicaciones chilena que ya está en Perú y que planea seriamente estar en Colombia. Y una compañía colombiana como Internexa, que está en Chile con el negocio y está en Perú. Y a esta compañía se le puede sumar otra que se llama Promigas Telecomunicaciones, que es una compañía de redes metropolitanas de gas, pero que sobre esa red de gas monta red de transporte de telecomunicaciones. Es colombiana y está considerando seriamente entrar a Perú. Entonces vemos cómo entre estos 3 países también se manifiesta ese efecto. Sin embargo, en el caso peruano, no hay una compañía peruana, o sea, de origen peruano, en el sector de telecomunicaciones. O sea, como que no hay. Pero pero no es de la envergadura, me me refiero de la envergadura, sí, que tenga planeado ir a otros países, claro, ¿no? ¿Por qué no hay? Por la razón que siempre comentamos, que es la concentración. Y para eso nos puede servir la lámina número 15, donde lo que vemos es cómo se reparte la torta del negocio entre operadores. Aquí lo que mostramos aquí es cuánto pesan en la torta del negocio los operadores más grandes en cada país, en una lista de los países representativos de la región. Entonces, vemos que
en el gráfico las barras pueden ser naranja y gris o naranja y verde. ¿De qué depende? Depende de quién es el operador número 2. En la zona gris corresponde a Claro y en la zona verde corresponde a operadores que no son Claro. ¿Y lo naranja qué significa? Que en todos los casos es Telefónica. Y lo importante aquí es cuánto suman estas dos participaciones de los dos operadores más grandes. El promedio en la región es 66%, algo así como 2/3. Entre 60, 65, 66, por ahí ese es el porcentaje que normalmente los dos más grandes tienen. En Perú no es 60, ni 70, ni 80. En Perú es 90% lo que pesan los dos más grandes. Versus, por ejemplo, el caso de Argentina, donde es 50, Colombia, donde es 58, etcétera. Entonces vemos que es entre 50 y 60 lo predominante, en Perú es 90%. Por lo tanto, y además que son pues Telefónica y Claro, no hay mucho espacio para que un operador peruano pueda aparecer. A pesar de que el clima de inversiones, de que el clima económico es altamente positivo. Okay. Entonces, ese es por eso hay un problema de estructura de mercado que hemos venido conversando mucho. Sí, acá, ¿no? Entonces justamente por eso nosotros insistimos mucho en que, siendo el clima de inversiones en Perú favorable, y en Colombia y Chile también, en estos dos países, ese clima de inversión ha sido propicio para que el mercado de telecomunicaciones crezca mucho en cobertura y en competencia. En Perú, el clima es muy propicio. Entonces, ¿qué es lo que falta? Políticas en el sector que aprovechen este clima económico inigualable, donde hay mucha apertura a inversiones, mucha disposición a invertir en Perú, para que en telecomunicaciones ocurra no de uno o dos operadores, sino de más operadores nuevos en el sector. Entonces, eso es lo que al final, en el caso de Perú, llegamos como resultado. Colombia y Chile, ¿qué explica su crecimiento tan bueno? Perú, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pero para que eso se dé, ¿qué cosa es urgente? Mira, el temas que hemos mencionado en programas previos, ¿no? En el caso de la cobertura, por ejemplo, que quede absolutamente transparente, que el operador dorsal sea neutro puro. Claro. Eso es clarísimo, porque cuando hablamos del tamaño del mercado, la cobertura que es un tema de oferta o la demanda, cómo está la penetración de servicios, tenemos que el problema no es Lima. En Lima los estándares de penetración en telefonía móvil está en 130 o más por ciento, en banda ancha está en cerca del 10%, que son estándares razonables para América Latina. Pero Perú en banda ancha está en 4%, que es la tercera parte de Colombia o Chile. Entonces el problema no es Lima, el problema es el resto del país. Y como sabemos es precios de transporte nacional altos. Claro. El operador neutro, el operador de la red dorsal tiene que ser neutro. Esa red dorsal de alguna manera amplía la torta y da una oportunidad para que entre un nuevo operador en este esquema, de tal manera que ya no estaría jugando en el 10%, sino probablemente hacia un 20-25%, que le daría un tamaño necesario. Y que induzca a otros nuevos operadores que lancen negocios fuera de Lima. Recordemos que estamos hablando de la red dorsal que va a unir a todas las capitales de provincia y que va a ser hecha financiada por dinero público, ¿no es cierto? Que va a permitir generar competencia y dar inclusión, digamos, una red que va a permitir que haya telecomunicaciones, acceso a tecnología e información en todo el país, ¿no? Así es, accesibilidad por un lado, o sea, que las redes lleguen, y asequibilidad por el otro, que lleguen a precios que el mercado pueda pagar. Es una apuesta por la competencia, por favor. Eso por un lado. Y por la inclusión. Y por la inclusión. Eso por un lado. Sí. Y otro tema que también es, a nuestro modo de ver, urgente, es definir, como política de Estado, qué vamos a hacer con 4G. Como sabemos... Y ahí vamos al tema del espectro, entonces. El tema del espectro. Sí. Cuéntanos. Entonces, en el tema del espectro, la banda más apropiada y más apetecida para el servicio 4G es la de 700 MHz. Entonces, para que nosotros como usuarios o cualquier usuario que nos pueda estar viendo de telecomunicaciones móviles tenga un dispositivo 4G, hay todo un proceso. El proceso empieza cuando el Estado define cómo va a canalizar la banda. Es decir, cómo va a partir el bloque de la banda, que son cerca de 100 MHz, cómo lo parte para que se pueda luego concursar, adjudicar y de ahí operar. Esa es la secuencia. Entonces, hay países que ya han definido ese paso 1, que es la canalización. Colombia y Chile, curiosamente, son los primeros países en Sudamérica que ya definieron cómo repartirlo. Y se reparten en 3 bloques, como para que entren 3 operadores. No 2, que son los más grandes, sino 3. Eso te da ya una pista de que están buscando competencia. En Perú, esa etapa, esa fase 1, que es la de definir cómo se va a armar los bloques en esa banda de 700, no está definido y no conocemos que sea un tema de pronta decisión en el ministerio, en la autoridad. Entonces, es algo que a nuestro modo de ver sí debería estar
con relativa prioridad, con otros temas de espectro que están manejando, pero sí debería estar con relativa ¿No prioridad. existe todavía un proceso, no hay un grupo de trabajo para la modificación del PENAF? Hasta donde conocemos, por nuestra actividad como consultores y por lo que podemos ver en los medios, no existe. ¿Y cómo es tú tenías una lámina que íbamos a mostrar sobre el espectro y cómo se ha visto Sí, en estos países? así es. ¿No? Sí, podemos ir a la lámina número 20. ¿Qué es lo que muestra esa? Sí, mira, son gráficos chiquitos, en verdad lo importante no son los números que aparezcan en pantalla, sino los cuadraditos que aparecen en cada caso. Y lo que tenemos arriba de la línea roja, que está al medio, es cómo está dividida la banda de 1700, y abajo tenemos la banda de 2,5 GHz. Ambas son también importantes y son las que preceden a las 700, ¿no? Entonces lo que tenemos es Colombia y Chile arriba. Hay 3 bloquecitos, significa que esa banda de 1700 está partida en 3. Eso ayuda a que los ganadores sean 3 operadores. En Perú está partida en 2, o sea que solo podrán ser ganadores 2 operadores. Si hace un momento dijimos que el mercado está en un 90% de los ingresos concentrado en 2, qué casualidad que esa banda haya sido partida en 2 y no en 3. Eso es algo que nos hubiera parecido porque, más... Sobre todo porque te genera un... ¿Y qué pasa con este cuarto cuadradito? Sí, el cuadrado que está en gris es un cuadrado que en la práctica no existe. No existe equipamiento, infraestructura, no hay proveedores que venden equipos para ese tramo. Sí, entonces en la práctica, y con lo cual significa que de 45 MHz, mientras que en otros países, Chile y Colombia, se parten 15, 15 y 15, con lo cual se le saca el jugo. En Perú se ha partido en 20 y 20 y se desperdician 5, se dejan de usar. 5 MHz que no serían asignados. Así no serían asignados, en perjuicio del interés público. Claro. ¿No? Entonces el tema impacta negativamente en la cobertura y en la competencia. Claro. En la 2,5, que es la que está debajo de la línea roja, les digo, no es importante ver los números que están en cada cuadradito, pero lo que es clave es que en Colombia y Chile también está partido en 3, y así es como va a ser subastado dentro de pocas semanas. Mientras que en Perú no puede ni de lejos ser subastada porque está, como ustedes lo pueden ver ahí, en un montón de cuadraditos, que significa que está repartido entre un montón de operadores y en bloques muy pequeños. 2,5 también es para 4G. Para 4G. Antes que la 700, que es la más apetecida, la previa es la 2,5. Yeah, pero a ver qué interesante, aquí es televisión del siglo XXI. ¿Eso es lo de Telecable siglo XXI, que es un operador que conocemos, cuyo propietario es General Gaba Parker. Y tiene 2 bloques, tiene después... Sí. Igual, sí. Y así otros operadores pequeños que la usan, algunos más que otros, pero en todo caso son operadores que no tienen envergadura nacional y además están bastante fraccionados. Eso complica las cosas porque si 700 va a demorar, lo que tendríamos a mano como Colombia y Chile para 4G es la 2,5. En Perú... El 700 va a demorar porque primero tiene que haber un apagón digital, un apagón analógico. Sí. Para liberar esas bandas. Y están siendo ocupadas por la televisión analógica. Sí. Una serie de definiciones, ¿no? Entonces, en la 2,5, que sería ideal, no es tan sencillo. Hay que encontrar la cuadratura del círculo, porque a veces operadores, ¿cómo haces tú para que no la tengan, no? Entonces, en conclusión, desde el punto de vista de Perú, el clima de inversiones es ideal para que en telecomunicaciones vayamos rápido y nos pongamos al día, pero eso requerirá, según lo que hemos visto en el informe, que exista una política de Estado promotora de cobertura y competencia, donde los ejes son la red dorsal y el espectro, con otros temas más, pero esos son las dos principales. Sí. Bueno, Carlos, muy interesante el informe, como siempre un gran trabajo de N Consultores y ya sabemos cuáles son los temas principales que tenemos en la agenda de telecomunicaciones.